reciban un cordial saludo. Hoy hablaremos del trabajo con las fuentes históricas. Como sabemos, los documentos por sí solos no relatan una historia. Los historiadores son quienes se encargan de ordenar e interpretar las fuentes. Esto para reconstruir el pasado. ¿Y para qué van a reconstruir el pasado los historiadores? Pues obviamente para narrar una historia. Es así como se da el proceso en la historia. Entonces nos podríamos plantear una duda, la cual es ¿cuál es el trabajo del historiador? Para dar respuesta a esta duda, tenemos que decir que el trabajo del historiador es dar sentido a todos estos documentos que él investiga, para reconstruir el contexto en el que fueron elaborados. ¿Qué significa esto? Bueno, nos vamos a investigar documentos, pero vamos a reconstruir todo lo que pasaba alrededor de ese hecho histórico. También más adelante hablaremos sobre la diferencia de un hecho histórico y un acontecimiento histórico. Bueno, ¿y todo esto para qué nos va a servir? Pues obviamente va a servir para entender el pasado, que es una de las finalidades de la asignatura de historia. Muy bien, ahora que conocemos estos datos, podríamos plantearnos cómo emprender una investigación histórica. Y como lo habíamos hablado en videos anteriores, la historia tiene el carácter de ciencia, es una ciencia. Entonces, como en toda ciencia, debemos de partir por preguntas iniciales. Profe, ¿cuáles van a ser esas preguntas iniciales? Bueno, esas preguntas iniciales van a ser de acuerdo al interés del historiador. En este caso van a ser de acuerdo a tu interés, estudiante. ¿Qué es lo que quieres saber de un acontecimiento o un hecho histórico? Algunos ejemplos de preguntas de investigación muy sencillos son los siguientes. ¿Cómo se vivía en esa época? Esa podría ser una pregunta de investigación para poder partir, pero también podríamos poner otra pregunta, la cual sería ¿cómo se enfrentaba la adolescencia en el pasado? Y otra pregunta podría ser ¿cómo cocinaban? Estas tres interrogantes pues tienen diferentes respuestas, sin embargo conducen a partir hacia una investigación. Y puedes decir, oye, profe, pero ¿cómo voy a saber cómo se vivía en esa época? Pues obviamente ahí tienes que recurrir a tus fuentes de información. Y estas fuentes históricas pueden ser primarias y secundarias, ya lo habíamos tocado en temas anteriores, pero vamos a recordarlo un poco. Recuerda que la fuente primaria es la que sucedió y la que tiene su existencia, podríamos decir, pues en esa época en la que nosotros estamos investigando el hecho histórico, es decir, que data de esa fecha. Y las fuentes secundarias pues son los escritos, los trabajos, los resúmenes que se han hecho a partir de esa investigación del hecho histórico. ¿Sale? Es decir, profe, ¿cuál tiene más validez, la fuente primaria o la secundaria? Ahí el que va a decidir eres tú hacia dónde quieres conducir tu investigación. Entonces, vamos a recapitular un poco. Dijimos que para iniciar tu investigación histórica necesitabas tus preguntas de inicio, ¿sale? En este caso, estas preguntas pues ya dependerán de tu interés y hacia dónde va tu investigación histórica, pero también necesitamos lo que es la selección de fuentes, ya sean primarias o secundarias. ¿Sale? Ese es el segundo paso. Y en tercer lugar vamos a la selección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Recordarás que bromeaba contigo en videos pasados sobre las investigaciones que vienen de Wikipedia. De Wikipedia no quiere decir que sean malas, sin embargo son 20, 30 páginas que realmente, pues imagínate si me entregan 40 trabajos de 30 páginas, pues realmente sí los puedo leer, pero si todos son iguales, pues no tiene motivo alguno de que haya variedad de fuentes históricas, no sé si me entiendas. Entonces lo rico o lo que significaría objetivo o algo más, podríamos decir, pues interesante es tener varias fuentes de información histórica y que entreguen trabajos de diferentes fuentes. Y en este caso ahí viene la selección de información. ¿Para qué quieres 20 hojas de Wikipedia si lo único que me estás haciendo es echarme un super choro, ¿sale? Y realmente tú no estás seleccionando tu información, únicamente la estás seleccionando toda de Wikipedia, lo estás copiando y lo estás pegando en un archivo de Word. Tu investigación es más objetiva y más valorable
si tú te encargas de seleccionar tu información. Oye, profe, pero ¿cómo yo voy a seleccionar mi información si no me han enseñado? Ok, aquí vamos a aprender a seleccionar la información. ¿Qué es lo que cómo debe de ser esta selección de información? Debe de ser objetiva y veraz. Es decir, no ser tan redundante, no ser más de lo mismo, sino que tú lo leas, lo hagas propio y entonces tú con tus propias palabras le des sentido a esa fuente histórica de información que tú estás seleccionando, ¿sale? Es decir, pues obviamente lo que no me vas a copiar y a pegar, sino que tú hagas tuya esa información, que la expliques con tus propias palabras y entonces tú me redactes en un documento Word lo que tú entendiste, ¿sale? Es así como se hace una selección de información objetiva y veraz, ¿sale? Y lo más importante es que debe de ser corroborable. Hijos, por favor, cuando ustedes estén investigando, vean que dice lo mismo por lo menos en 2, 3 fuentes de información. En este caso a ti lo que te encanta son las páginas de internet. Ok, no estoy peleado con ellos, pero ve que realmente sea pues real, porque entonces caemos en lo que ahora en la actualidad llamamos las fake news, las noticias falsas, y muchas veces pues me estás investigando un hecho, un acontecimiento histórico, pero pues realmente no es real. ¿Por qué? Porque tu fuente la encontraste a lo mejor en internet o en Facebook, en un artículo de Facebook, y no quiere decir que no sirvan esos artículos, pero lo que te invito a hacer es que corrobores. Te voy a decir una de las grandes enseñanzas de los maestros que he tenido y es siempre duda de todo menos de ti, ¿sale? En este caso es que siempre corrobores, siempre te encargues de que tu información sea veraz, es decir, que sea verificable y que sea corroborable y que sobre todo sea verdadera. Bien, siguiendo en la investigación histórica, tenemos que nos podemos basar en documentos históricos para nuestra investigación, pero esos documentos históricos debemos de ser respetuosos con ellos. Profe, ¿qué significa ser respetuoso con un documento? Bien, pues te debes de imaginar las limitaciones y el contexto en el que fueron redactados, ¿sale? Hay documentos que fueron redactados hace 80, hace 100 años, hace 150 años, y entonces como historiadores debemos de imaginarnos qué posibilidades tenía la gente en ese tiempo o cuál era el contexto, es decir, qué había alrededor de ellos, qué tecnologías tenían, qué era con lo que contaban, ¿sale? Cómo era la ideología del mundo en esa época. Porque si nosotros no consideramos eso en nuestros documentos históricos que vayamos a investigar, pues caemos en un error el cual los historiadores han llamado anacronismo. Oye, profe, ¿qué significa anacronismo? El anacronismo histórico es el no considerar el tiempo y el no considerar las características que tenían las sociedades en esa época, ¿sale? Entonces, como historiadores, pues no vamos a caer en ese error y nos debemos de transportar a las características y a las limitaciones que tenía la gente en esa época en la que se está investigando el acontecimiento, el hecho histórico o el documento en el que nosotros nos vayamos a basar en nuestra investigación. Muy bien. Entonces, profe, me estás diciendo que yo no debo de caer en el anacronismo histórico en mis investigaciones. Ya me explicaste cuál es el concepto de anacronismo histórico. Entonces, ¿cómo me puedes ayudar a no caer en él? Bueno, pues muy fácil, estimados alumnos, lo que ustedes deben de hacer es tener conocimiento de lo que ustedes están investigando. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues meterte a varias páginas antes de tú seleccionar la información, buscar en diversos libros, buscar en diversas fuentes históricas para que tu investigación no vaya a caer en ese anacronismo histórico, ¿sale? Otra de las cosas es que debes de seleccionar correctamente tus fuentes históricas para no caer en él. ¿Y esto cómo se logra? Pues obviamente interesándote en el tema. Realmente vamos a plantearnos esta situación actual, chicos. Pues ustedes tienen un arma y una herramienta muy hermosa que se llama Internet. Y entonces pues hay una variedad de páginas las cuales ustedes pueden seleccionar su información y pueden ver en muchas otras más si es real o si realmente esa página te está dando una fake news, ¿sale? Y pues obviamente con esto pues vamos a terminar este tema, chicos.
Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a los conceptos que aprendimos el día de hoy, pues los invito a que dejen sus preguntas en Edmodo cuando yo deje posteado este video. Hasta luego y quedo a sus órdenes.